Fíjate qué paradójico, la Suprema Corte de Justicia, el Poder Judicial, en donde Ujú. ahora le van a dar 15,000 millones de pesos más en este poder que también ahora controla el régimen, cuando antes le venían recortando año con año recursos. Gracias, es Héctor Saúl Telles del Partido Acción Nacional. Laura Ballesteros, te saludo con muchísimo gusto, te mando un gran abrazo, Laura. ¿Qué ves tú, qué ven el Movimiento Ciudadano en este primer paquete económico de la Presidenta de la República? Buen día. Hola, ¿qué tal Luis? Muy buenos días a todas, a todos. Arturo, ¿cómo estás, Héctor? Muchas gracias por este espacio para hablar de un tema tan importante. Bueno, vivo en la Colonia del Valle, en la Ciudad de México, en la alcaldía Benito Juárez. Todos los aviones se escuchan como si estuviéramos en el patio del aeropuerto. Entonces, una disculpa en adelantado por eso. Bueno, a ver, creo que hay tres grandes líneas para poder comenzar a analizar este paquete económico que se recibió apenas ayer prácticamente a las 12 de la noche, ¿no? Hay mucho trecho por analizar. Este es el trabajo, explicarle a la gente que este es el principal trabajo de la Cámara de Diputados. Cada vez que alguien se pregunta qué demonios hace un diputado federal, esto, el presupuesto, la aprobación del presupuesto del país, el revisar con lupa y representar las necesidades y demandas de los ciudadanos en todo el país en este paquete económico, porque no tendría que ser una decisión unilateral del gobierno en turno. Por un lado, en Movimiento Ciudadano estamos observando que hay una preocupante disminución y afectación directa al presupuesto de medio ambiente para el país. Lo vimos desde el presupuesto del año pasado, donde le disminuyeron a la Semarnat, Conavio y demás entes alrededor, Conafor, etcétera, cerca del 40% del presupuesto, en el presupuesto del año pasado. Y en este año hubiéramos esperado que lo fueran a aumentar, porque bueno, pues es la vocación de la presidenta Sheinbaum, es su área de especialidad, está rodeada de los mejores, siempre lo hemos dicho en la Semarnat, Alicia Bárcena y todo su equipo, José Luis Amaniego, etcétera, y pensábamos que quizás era una inercia del obradorato el año anterior con este presupuesto del 40% reducido a la Semarnat y al medio ambiente, pero nos vemos con mucha sorpresa que el presupuesto de este año para el 2026 no solamente no mejoró este recorte del 40% del inicio del gobierno de Claudia Sheinbaum, sino que ahora todavía lo reduce más, o sea, le pellizca todavía un pedazo más del presupuesto que ya le habían quitado del año anterior. Y nos vamos en contraste, por ejemplo, con los megaproyectos de infraestructura, estos faraónicos que son devastadores, extractivistas, que no están contemplando la comunidad, al medio ambiente y al futuro del planeta, como es el Tren Maya, por ejemplo, en donde están ahora planeando quitarle todavía 200 hectáreas más a la selva maya en la zona de Cancún para hacer un centro de distribución y recepción y de polo económico para los combustibles y otras cosas en esta zona. Ya vimos también los escándalos con los combustibles en el gobierno y sigue siendo parte de esta lógica en donde los megaproyectos parece que van a ser la principal cosa en este año. Ahora, hay una segunda cosa que también nos preocupa, es el aumento del presupuesto a la Secretaría de Defensa en un casi 20%, como si no fuera suficiente todo el dinero y todos los proyectos y todas las empresas y todas las cosas que se le han dado. La defensa se le está dando un aumento del 20%. Y vamos a revisar con lupa, Luis, el anexo 16 del presupuesto, porque el año pasado le habían quitado casi el 40% para dárselo a la Secretaría de Defensa, porque esto es importante, porque el anexo 16 es exclusivo para el cambio climático. Imagínate, le habían quitado casi el 40% para dárselo a defensa para el Tren Maya. Alguna cosa que pudiéramos decir medianamente interesante, lo que vimos que se entregó ayer, es que hay disciplina fiscal, es importante, y estos Ya. impuestos, por ejemplo, a Ujú. refrescos, etcétera, nos parece que es importante para la salud, aunque habría Ok. que revisar de nuevo en términos reales cuánto se le va a dar también al sector salud tan vapuleado y desmantelado por el obradorato. Gracias, es Laura Ballesteros de Movimiento Ciudadano y está también con nosotros Arturo Ávila de Morena, de la 4T. Arturo, gracias por estar con nosotros. ¿Qué nos dicen en el oficialismo desde Morena, pues de este presupuesto, el primero de la presidenta? Yo te diría que más que desde el oficialismo, desde el gobierno del pueblo, pues estamos muy contentas y muy contentos porque nuevamente, contra toda la argumentación de la oposición que solo ve temas negativos, que solo le apuesta a que le vaya mal a México, pues nosotros estamos nuevamente presentando un paquete económico que tiene sin duda expectativas muy importantes para nuestro país. Hay que decirlo, la prioridad son los programas sociales, es el 3% del Producto Interno Bruto, y sí, aunque no le gusten a la oposición, aunque no le gusten al PAN,
van a beneficiar al 82% de las familias mexicanas, pensión para adultos mayores y discapacitados, beca Rita Cetina, por supuesto, para jóvenes y niños de educación básica universal. Vamos a entrar a la integración de IMSS Bienestar con acceso universal a la salud. El programa de salud, Luis, más importante de la historia. Salud casa por casa, que por cierto ya empezó a dar consultas, ya hizo el censo, laboratorio incluso en tu clínica, algo nuevo, algo muy importante, una compra consolidada, mucho más agresiva de medicamentos. Se inauguraron simple y sencillamente 15 hospitales en 2025 y vamos por 31 hospitales más. Hay que dejarlo también muy claro, la inversión extranjera directa alcanzó un récord de 34,000 millones de dólares tan solo en el segundo semestre de 2025, así es que en 2026 esperamos indicadores financieros muy importantes. Fíjate, contra lo que decía el PRI y el PAN, estimamos crecer en el mejor escenario un 2.8% y en el peor escenario un 1.8%, ¿no? El Producto Interno Bruto nominal proyectado está cerca de los 38,715 miles de millones de pesos y sin duda una inflación anual del 3%, ¿no? Para aquellos que decían que nos íbamos a convertir en Cuba y en Venezuela, los dejamos nuevamente como lo que son, unos mentirosos. Y un tipo de cambio promedio de 19 pesos por dólar durante todo el año, una tasa de interés nominal promedio a 28 días del 6.6% y una cuenta corriente que tendrá un superávit, ¿no? Es decir, que le va a ir bien a la cuenta corriente del 0.04% del Producto Interno Bruto, ¿no? Más adelante, en otra participación, hablaré de otros indicadores que, por cierto, la oposición, el PREAN, estuvieron criticando permanentemente y que al parecer con este paquete económico para el ejercicio fiscal 2026 nuevamente les vamos a tumbar su argumentación y sus mentiras. Gracias, es Arturo Ávila de Morena, de la 4T. Vámonos ahora con Héctor Saúl Telles, de nueva cuenta del Partido Acción Nacional. Héctor, pues qué decir frente a todos estos argumentos. Ahí hay varios puntos que ha puesto la oposición también en la mesa. A final de cuentas, pues difícil que se llegue a alguna negociación. Que ven en esos sentidos en la oposición? Porque pues finalmente tampoco se alcancen los números, por desgracia, para la oposición misma. ¿Qué decir frente a estas negociaciones? ¿Qué se va a negociar cuando, pues a final de cuentas, no se necesitan los números para aprobarlo? Pues mira, Luis, lejos de la diatriba, de la retórica y de la estridencia en el discurso, pues creo que este es el instrumento técnico más importante que tenemos en las manos los diputados. Entonces, lejos de todos estos discursos alejados de la rigurosidad de dar un análisis técnico, pues le tengo que decir a Arturo que miente, como siempre lo hace. Mira, en los criterios de política económica para este año no cumplieron las metas desde la Secretaría de Hacienda. No tenemos un raquítico crecimiento del Producto Interno Bruto, hoy cerrando prácticamente el año estará entre 0.9, si nos va muy bien en 1.2 crecimiento del PIB, muy lejos del 3.5 que nos habían prometido o del 4% del que hablaba el expresidente López Obrador con mucha irresponsabilidad. No han cumplido esas metas. La realidad es que no hay crecimiento económico en nuestro país y eso se traduce en empleo, se traduce en inversión y eso es lo que está pasando en nuestro país en la realidad. Hoy dicen que creceremos entre 1.8 y 2.8 de crecimiento del PIB, nada más alejado de la realidad. Yo creo que vamos a estar cerrando el 2026, si bien nos va en un punto tal vez, y para mantener el promedio mediocre de todo este régimen de 0.9% de crecimiento económico. Está subestimado nuevamente el precio del petróleo, hoy está alrededor de $62 por barril, viene subestimado a 54 dólares, entonces pues ahí va a haber recursos excedentes que no queremos que se manejen con discrecionalidad. Ahora vamos a entrarle al tema de los supuestos impuestos saludables que quiere hacer este gobierno, que nuevamente pues seguro serán un engaño. Mira, yo te quiero dar un dato contundente, Luis, y al auditorio.
que no va a poder debatir Arturo. El impuesto, la recaudación del impuesto del IEPS a bebidas azucaradas, es decir, los refrescos, ha crecido prácticamente 20,000 millones de pesos más en los últimos años, pero Ya. se duplicó prácticamente. Pero también se duplicó la obesidad de los niños, de los adolescentes, también se duplicó la diabetes, también se duplicó la desnutrición. Entonces, creemos que nuevamente va a ser una recaudación únicamente para dispendio de este gobierno, porque la salud de los mexicanos está por los suelos. Hay 44 millones de personas hoy sin acceso básico a los servicios de salud. Entonces le vamos a poner un reto a Morena y al oficialismo. Ojalá que estos recursos excedentes del IEPS a refrescos, al tabaco, a los videojuegos violentos, a todo lo que están incrementando, que prometieron no hacerlo, ojalá Ok. se vaya así a un fondo de salud con candados Ya. para que no se desvíe a ninguna obra que no da utilidad. Ya. Es lo que dice el Partido Acción Nacional, Héctor Saúl Telles del PAN. Laura Ballesteros, desde Movimiento Ciudadano, ¿qué ves? Bueno, a ver, creo que seguíamos con estas líneas de análisis temáticas para la vida diaria de los mexicanos. Ya hablamos de medio ambiente porque, a ver, si no hay planeta, no hay futuro. Y nosotros contribuimos como la quinta megabiosfera más importante del mundo a la subsistencia del planeta. No es menor cuidar la selva maya y nuestras zonas de reserva natural. Ya veíamos también hace un par de días cómo parecía que la Marina, envuelta en estos escándalos, además quería ahora hacer un proyecto de megaviviendas en el puerto de Manzanillo, sin permisos ambientales, sin los impactos correspondientes, arrasando la zona de reserva natural ahí. Por eso este tema es tan importante para los jóvenes, para los niños y para las niñas, y lo vamos a seguir defendiendo. Es de verdad increíble que en este sexenio de una presidenta donde su especialidad está en el medio ambiente y en el combate al cambio climático, se le estén haciendo estos recortes del 40% a la agenda de medio ambiente. Número dos, nos preocupa también mucho que no le estamos entrando al fondo en materia de disciplina fiscal y en materia de recaudación con una reforma fiscal progresiva. Claro que ahí está la deuda, la está mencionando doctor Saúl, claro que está la inversión en política social, la está mencionando Arturo Ávila de Morena. Digamos, esto es una cuestión de pronto inevitable cuando no existe disciplina fiscal. Parece que lo quieren meter en este año, pero no puede existir economía sana en equilibrio en la misma si no viene una reforma fiscal profunda, en donde el régimen oficialista la ha estado sacando la vuelta una y otra vez. Digo, el PRIAN ya lo sabemos, lo hizo, no quiso tampoco entrarle al fondo para no tocar los intereses de sus grupos de representados, estos grandes millonarios del país, pero ahora parece que Morena está del lado de los grandes millonarios del país también. Por ejemplo, Movimiento Ciudadano en esta reflexión de una profunda reforma fiscal que tendría que haber venido acompañada de este paquete económico en una discusión para la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, tendría que incluir, por ejemplo, impuestos de tenencia a los ultra ricos del país para sus vehículos de lujo, helicópteros, yates, jets, es decir, en todas partes del mundo pagan impuestos a sus vehículos de tenencia de lujo los milmillonarios, y en México no. A eso sí, la señora que va todos los días del Estado de México a trabajar a la Ciudad de México para vender comida o lo que tenga ella que también es dentro de su cadena de producción, tiene que pagar tenencia de su bochito. Pero los ultrarricos de México no pagan tenencia de yates, helicópteros y jets, por citar un ejemplo. Entonces, creo que ahí hay un ejemplo muy claro de justicia redistributiva, de justicia fiscal, de justicia social, de justicia intergeneracional. Y poner también sobre la mesa otro tema que nos parecería muy interesante para discutir, que tiene que ver con la seguridad militar y esta, de nuevo, militarización del Estado mexicano. Por un lado, estamos viviendo los estragos del PRIAN y su legado militarista en la seguridad pública, la continuidad que le dio el obradorato, y ahora Morena, pues militarizando la Constitución para que desde ahí sea casi que imposible detectar cualquier tipo de cambio. Pero, ¿qué está pasando con el presupuesto? Porque por un lado ves a Harfuch tomando cierto liderazgo, dando golpes importantes en materia de seguridad para el país. Por primera vez ves al fiscal haciendo algo en estos años que lleva en su puesto, pero por el otro lado ves que le disminuyen 20% de presupuesto a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y ese mismo 20% se lo están aumentando a defensa. Ahí hay mucho que explicar porque dinero, pues el dinero es lo que más explica la convicción de un gobierno. Es Laura Ballesteros de Movimiento Ciudadano. Arturo Ávila de Morena.
¿Qué decir frente a todos estos puntos que están poniéndose en esta mesa, Arturo? Bueno, para el PRIAN, obviamente, la lógica con la que siempre se han conducido es que piensan que el pueblo es tonto, pero tonto es quien piensa que el pueblo es tonto. Fíjate, ¿tú crees en serio, Héctor Saúl, que la gente no recibe una pensión? 80% de las y los mexicanos saben que tienen una transferencia directa, que representa el rubro más importante de este paquete económico. Sí, ese que ustedes votaron en contra y que cuando sacaron algunos programas sociales se lo robaban, ustedes y su aliado el PRI. Otra cosa que me parece importante es que estamos invirtiendo recursos, más de 228,000 millones de pesos en infraestructura estratégica, expansión ferroviaria, ya viene el tren AIFA Pachuca, Querétaro, Irapuato también, la modernización de carreteras que hemos anunciado en Ciudad Valles, Tampico, en Saltillo y Monclova, y el fortalecimiento portuario, hídrico y agrícola para conectar varias regiones, ¿no? Yo preguntaría, ¿qué obras hizo, por ejemplo, Felipe Calderón? Ninguna. Ah, no, sí, ya me acordé. Una estela de la corrupción aquí en Reforma y una barda, ¿cierto? Una barda que pretendía hacer una refinería. Y Peña Nieto, el aliado del PAN, ¿qué hizo? Ah, claro, un tren que no terminó y que más bien resultó un escándalo de corrupción gigante y que tuvimos que abrir nosotros. Así es que, reitero, el pueblo sabe que lo estamos haciendo bien, pero además, fíjate otro dato muy importante, los ingresos que estamos estimando de recaudación tributaria corresponden a 8.7 billones de pesos, con ingresos tributarios como columna vertebral, 5.8 billones, un crecimiento del 5.7% que va a representar el 15.1% del Producto Interno Bruto. A ver, para que la gente que nos escuche entienda, ¿qué quiere decir? Pues que nosotros sí cobramos impuestos y no los condonamos como los del PRIAN, que antes se dedicaban exclusivamente a condonar impuestos y a hacer cochupo, a llevarse una parte de lo que condonaban. El gobierno de la transformación ha cobrado impuestos históricamente. Hoy tenemos datos en donde se muestra que el incremento de la recaudación tributaria tan solo de enero a julio del 2025 incrementó en un 7% y tuvo un número estratégicamente récord en la historia de nuestro país. Así es que vamos bien y vamos a ir mejor, por más que sigamos escuchando las mentiras, por más que sigamos escuchando la negatividad de un partido que está al borde de la desaparición. Gracias, Arturo Ávila de la 4T de Morena. Vámonos con una última ronda, a reserva de que este va a ser uno de los temas que van a estar muy fuertes en los próximos días y en las próximas semanas, tanto lo de ingresos como egresos, pero lo que ha generado hoy gran polémica, al grado que la misma presidenta de la República lo ha puesto sobre la mesa, es el famoso impuesto a las bebidas azucaradas, el impuesto saludable. Hay un impuesto a los cigarros, hay un impuesto a bebidas azucaradas y espérese porque va a venir una muy buena polémica también con el tema de los impuestos a los videojuegos. Esto acaba de decir la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, sobre el tema de los refrescos. Es de salud. En el caso de bebidas azucaradas tiene que ver, todos los fondos que se recauden van directamente a un fondo de salud. Y tiene que ver con lo que hemos estado hablando aquí del daño que provocan las bebidas azucaradas. Es una decisión no recaudatoria, sino que tiene que ver con la salud de las y los mexicanos. Y la recaudación relacionada con eso va directo a un fondo de salud para atender todas las enfermedades o padecimientos que están vinculados con el exceso de consumo de bebidas azucaradas. ¿El tabaco? Igual. Es lo mismo. ¿Videojuegos? Tiene que ver con temas de seguridad. El tema de videojuegos, vaya que va a generar buena polémica, ya lo está haciendo, particularmente en la generación millennial, de la millennial para abajo, que sí es bastante gamer. Héctor Saúl Telles, ¿qué decir frente a esto? Es nuestra última ronda. Bueno, yo celebro que la presidenta reconozca que la salud es un problema que han dejado crecer durante este régimen. Lo vuelvo a repetir, no lo dice Acción Nacional, lo dice el propio INEGI. Este gobierno dejó a 20 millones de personas más en carencia de servicios de salud, es decir, para llegar a 44 millones de personas que hoy no tienen forma de tener una salud que el gobierno le prometió. Entonces, lo que dice la presidenta es bueno, sin embargo, en este paquete no hay ni un
solo artículo ni una sola redacción que hable de ese fondo de salud que menciona la presidenta. Lo vamos a plasmar, vamos a obligar al oficialismo que sea una realidad, porque hoy las palabras de la presidenta que dice no están plasmadas en el paquete económico. Qué bueno que lo reconozca, porque no vamos a permitir que este incremento de impuestos supuestamente saludables se puedan desviar para el Tren Maya, que hoy también tiene 30,000 millones de pesos adicionales año con año. Ya vamos a llegar prácticamente a los 600,000 millones de pesos de gasto en el Tren Maya. Y sí queremos agarrarle la palabra a la presidenta para que se pongan candados inflexibles en este fondo de salud y sí se ataque la obesidad, se ataque la diabetes, se ataque la desnutrición en niños y en jóvenes. Entonces, pues lo vamos a plasmar y los vamos a obligar a que sea una realidad. Gracias, es Héctor Saúl Telles del Partido Acción Nacional. Muchas gracias, Héctor, te mando un abrazo. Gracias. Laura Ballesteros de Movimiento Ciudadano. Bueno, a ver, creo que le estamos entrando a un tema muy interesante porque habla de poner en orden a las grandes corporaciones globales que han hecho su agosto en México a causa y a costa de la salud de las personas. Entonces, siempre que haya una medida bien estructurada, que no sea conservadora y que venga además acompañada de medidas para la prevención a través de un fondo, yo creo que esa es la estructura que los países que piensan en el futuro de las niñas y de los niños hacen. Yo me iría también como pasitos más atrás. Vamos a meter en orden a las refresqueras. Me parece perfecto, pongámosles impuestos, pero también revisemos estos contratos leoninos que tienen para extraer el agua de las comunidades, esta hidrocracia como se les conoce, en donde están constantemente robándose el agua de la comunidad y luego vienen y te la venden en una botellita. O sea, no solo se la quitan a la comunidad sin ningún tipo de miramiento por estas contratos leoninos de la vieja política y que les daban acceso a absolutamente todo, sino que luego además vienen y se atreven a venderle el agua, su propia agua a la comunidad, a través de una botellita además con plásticos que sabemos lo dañinos que son. Por cierto, estamos impulsando el Movimiento Ciudadano junto con Morena, el PAN, el PRI, aquí todos le entraron una iniciativa para terminar con los plásticos de único uso, porque los usa 5 minutos y el planeta toda la vida tarda en poderlos desechar. Entonces, ahí hay creo que una primera cosa que vale la pena decir. Sí, qué bueno las refresqueras, pero no es suficiente. Y número dos, diríamos también, vamos un paso más allá, vamos a pensar en el futuro, en la salud, con una política de drogas consciente también y recaudatoria. Es decir, ¿cómo estamos hoy pensando ponerle impuestos al cártel del azúcar? Está muy bien, pero al cártel de las drogas no. En Movimiento Ciudadano hemos puesto sobre la mesa la urgente discusión de regular, empecemos por la marihuana, aunque sea, para empezar con una política de avanzada y que paguen impuestos estos señores y que se empiece a generar una economía de la ley, de la disciplina, de la prevención en materia de salud y que haya una visión completamente distinta. La política de drogas en México, y ese es uno de nuestras grandes tragedias, se ha concentrado en ser únicamente una política de seguridad pública cuando tendría que ser una de salud pública también y de recaudación fiscal. Gracias, Laura Ballesteros, te mando un abrazo. Muy buenos días. Gracias a Laura Ballesteros. Y cerramos con Arturo Ávila. Gracias, Arturo. Gracias, Luis. Bueno, para cerrar, algo que me parece muy importante que no se mencionó en esta mesa de debate es que la mayor recaudación, Luis, va a incrementar los recursos locales, o sea, a los estados de la República, en materia de salud, en educación, en seguridad y en infraestructura, ¿no? Eso me parece un dato muy importante, pero las buenas noticias normalmente la oposición no las menciona. Y bueno, me da gusto escuchar a Movimiento Ciudadano y escuchar a Acción Nacional, porque si tú recuerdas, en la mesa de debate pasada, donde estuvo Federico Doring, decía que si este tipo de impuestos que estaban buscando gravar productos que tienen bebidas azucaradas, o por ejemplo tabaco, o por ejemplo alcohol, fueran a un fondo de salud, entonces estarían de acuerdo con ese tipo de medidas. Bueno, pues me parece que le estamos dando al clavo en ese tema y lo mismo opina Movimiento Ciudadano, ¿no? Todo aquello que ayuda a la salud, todo aquello que genere un fondo que no tenga fines recaudatorios estrictamente, sino de desincentivar el consumo de estos productos que tanto daño le hacen a la salud
de nuestros niños, de nuestras niñas, me parece que siempre será un objetivo recaudatorio importante. Y esa es la naturaleza del IEPS, ¿no? Grabar todo aquello que le puede hacer daño a la salud y con eso desincentivar su consumo, querido Luis. Gracias, Arturo Ávila, gracias a los tres, gracias Héctor Saúl Telles y Laura Ballesteros por estar aquí con nosotros. Y bueno, pues seguimos estas mesas de debate. Gracias. Gracias, buenos días. Nos vemos en la cámara, amigos. Bye. Gracias. Ya se ven en un ratito más. Gracias, muchas gracias a los tres. Son las 8:54. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Pues porque hay muchos y están muy buenos. Me dicen aquí en el WhatsApp, por favor, seguimos sin ser de Dinamarca, no sean mentirosos. Ha sido un fracaso como la refinería, el tren y el aeropuerto. Creo que no ha funcionado. Nos mienten a los ciudadanos, dicen aquí. ¿Por qué los políticos siempre mienten? Hay mucho rechazo generalmente a la clase política, sea el partido que sea, totalmente. Hola Luis, ya sé que son temas políticos importantes, pero la verdad es que estas mesas son muy raras, son lo mismo, no